Esto es lo que nosotros conocemos como las famosas visiones del moribundo. Son visitas que este moribundo recibe de personas, seres de luz o familiares fallecidos. ¿Y quiénes nos visitan? Una entidad de luz relacionada con sus creencias, pero también se aparecen familiares que han fallecido muchísimos años antes. Al igual que en las experiencias cercanas a la muerte, también hay como una serie de pasos que estas personas experimentan, está siendo preparada por estos visitantes para trascender. ¿Qué recomendaciones le dan? Porque, claro, como no queremos hablar de la muerte, Tenemos que mantener la calma, demostrarle al moribundo de que tú estás con él. Estos momentos son maravillosos para poder deshacerse, para poder, entre comillas, reparar esas historias del pasado. Y eso es lo que nosotros llamamos acompañar al moribundo. Joaquín, cuando yo era pequeña, en mi casa hubo varias personas que se fueron de este mundo. Unas por enfermedades, otras por vejez, y casi siempre mi mamá nos llevaba a las funerarias. Y allí es el sitio perfecto donde se habla de la muerte o se habla del proceso que vivió esa persona, ¿no? Mucha gente decía, no, que tuvo una mejoría increíble, estaba lúcido y de repente empezó a hablar de alguien que ya había fallecido, lo regañábamos y nada y ¡tum!, se murió. O pasaba otro y decían casi que siempre el mismo cuento o la misma versión. ¿Es eso así o son cuentos de carretera, cuentos de funeraria o familiares repitiendo las mismas acciones? ¿Eso le sucede a los moribundos, a las personas que ya van a morir? Efectivamente, sí sucede, ¿ok? Esto es lo que nosotros conocemos como las famosas visiones del moribundo. Y bueno, comienzan a suceder entre los 5 días, los 3 días, hasta horas antes de que la persona fallezca. Y básicamente son visitas que este moribundo recibe de personas, seres de luz o familiares fallecidos. ¿Cómo es que esas personas que repetían lo mismo, yo siempre la vi incrédula, o sea, como que el moribundo estaba diciendo cosas porque ya estaba a punto de morir o porque estaba con medicamentos o que se estaba volviendo loco y realmente, o sea, el moribundo lo que estaba era viviendo algo que nadie se dio por averiguar por qué sucedía eso. O sea, sí. En mi cultura no lo hacían. No, y lamentablemente en todo lo que es la cultura occidental, muy pocas personas están enteradas de que esto existe, es un fenómeno real. La ciencia médica cataloga esto como alucinaciones, donde la persona moribunda, bueno, puede estar, por llamarlo de alguna manera, intoxicada por las medicinas que está recibiendo para evitar el dolor o porque su cerebro le llega poco oxígeno. Ellos atribuyen a estos dos factores esas alucinaciones. Sin embargo, fíjate que es importante destacar que este es un fenómeno que se produce desde que nosotros somos seres humanos viviendo sobre la Tierra. Y una de las primeras referencias que tenemos es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella era una psiquiatra suiza, hizo investigaciones acompañando a moribundos. Wow, qué trabajo. Sí, bellísimo, una experiencia bellísima. En esos acompañamientos se dio cuenta de que muchas personas decían básicamente cosas muy similares, muy comunes. Después están los trabajos de Christopher Kerr, que también habla de que la vida es un sueño y este tipo de situaciones se producen al estar llegando al término de nuestros días. Y hay un trabajo maravilloso que me encanta, que les recomiendo que lo busquen y lo lean, que es de David Kressler. Él escribió un libro que se llama Viajes, Visiones y Habitaciones Repletas. Ahora, esto de habitaciones repletas se refiere a todos los seres que vienen a visitar al moribundo antes de que parta hacia el otro lado. Y esto está plenamente documentado y es maravilloso.
maravilloso. Wow, en el 2020, con respecto a la pandemia, todo lo que sucedió, la gente moría aislada. Entonces, con este concepto, quiere decir que esas personas no murieron solas, o sea, porque hubo mucha gente, familiares, que le dolía muchísimo el hecho de que su familiar cercano muriera solo, aislado, porque no podía. A veces habían países o ciudades donde ni siquiera se podía velar o hacer una ceremonia a su pariente que acababa de morir. Entonces, esto nos relata que esa habitación estuvo repleta de personas. Es correcto, es correcto. Y esto que acabas de mencionar es importantísimo porque es como un mensaje de esperanza para todos esos familiares que quedaron frustrados por no tener esos últimos minutos al lado de su familiar. Y bueno, dentro de nuestra cultura esta persona murió sola. Sin embargo, yo siempre digo que murieron aislados, pero no solos. Tú muy bien lo acabas de comentar, esa habitación estaba repleta. Yeah. Como David Kressler habla en su libro, de visitas de seres de luz o familiares que lo van a acompañar para hacer ese tránsito hacia el otro lado. Y jamás, repito, jamás nadie muere solo. Nadie. Todos morimos acompañados. Aislados es una cosa, solos nunca. Nunca. Siempre van a llegar. ¿Y quiénes nos visita? O sea, ¿quién es ese familiar o quién es ese ser de luz que nos visita? ¿Hay variantes? Sí, hay variantes y depende, como hemos nombrado en algún otro programa, de tus creencias. Evidentemente, para una persona que crea en Cristo, posiblemente se le aparezca Jesús o posiblemente son unos ángeles, unos arcángeles. Para otras personas que crean en otras religiones puede aparecerse cualquier otra persona o una entidad de luz relacionada con sus creencias. Pero también se aparecen familiares que han fallecido muchísimos años antes. Hay casos muy bonitos donde la persona relata que está recibiendo la visita de su abuela, pero él jamás en vida conoció a su abuela, porque cuando él era niño ya su abuela había fallecido. Y sin embargo, en esa visita, ese ser que lo está acompañando, él puede reconocer, sin que la haya conocido nunca, que es su abuela. Y cuando las personas comienzan a darse cuenta, buscar álbumes de viejos de la familia y le muestran, mira, es esta persona, sin decirle que era la abuela, él dice, sí, es esta persona que está aquí conmigo. Y él jamás en vida la conoció. Entonces esas son cosas que dan pruebas de que es real lo que está viviendo. Okay. Cuando una persona va al hospital porque se empieza a sentir mal, nadie espera que se va a morir. Y empieza a tener estas visiones. Es muy común, porque en mi caso lo viví con mi madre. Yo no estaba allí cuando ella empezó a nombrar las personas que habían fallecido. De hecho, mi padrastro... Los visitantes, no, tuvo visitantes, pero mi padrastro más bien lo que le decía, deja de estar llamando muertos porque queríamos verla en salud, pues. Pero ella sí tuvo visitas, tuvo 2 personas que no fueron familiares directos de ella. Es correcto. Pero que significaron mucho. Mi padre biológico y una señora que era muy querida donde nosotros vivíamos. ¿Qué se debe hacer en ese instante donde tú dices, oye, no era la hora de morirse, pero creo que con lo que está viviendo es la hora? Interesante que tú nombras esto porque yo también tuve una experiencia con mi padre. Y sucedió tal cual como tú lo acabas de nombrar. Él tuvo una caída y estaba perfectamente sano y bueno, lo llevamos a una clínica para que le hicieran los análisis y por esas cuestiones insólitas de la vida dentro comenzó a empeorar hasta que llegó a un punto donde estaba totalmente mal, descompensado totalmente. Y yo estaba justamente en la cabecera de su cama en el momento de que murió. Y él comenzó a hablar de personas que veía a través de la ventana y me decía a mí, pero mira las personas que están allá afuera. Y yo decía, papá, pero no las veo. Él me decía, pero es que están ahí, pero obsérvalo, mira, esta persona está aquí y esta persona está aquí en esta fachada de este edificio. Estaba teniendo la visita de seres que yo no podía ver.
al igual que en las experiencias cercanas a la muerte, también hay como una serie de pasos que estas personas experimentan cuando están teniendo estas visiones. El primero es, bueno, el típico, que se quedan viendo hacia una pared o hacia una ventana o hacia el techo y comienzan de repente a intercambiar palabras. Y uno que está del lado de afuera no entiende qué es lo que le está pasando al moribundo. Bueno, en ese momento él está recibiendo una visita, un visitante. Acto seguido, otra de las cosas que se recogen como típicas es que esta persona comienza a sentir como que está recibiendo una información, está siendo preparada por estos visitantes para trascender. Claro. Y entonces, en este momento, como es una preparación, comienza a sentir sosiego, tranquilidad. La muerte ya deja de significar lo que significaba, comienza a entender otras cosas. Y hay algunas experiencias un poco más extremas donde el moribundo por momentos abandona su cuerpo ya cuando está en esos últimos momentos. Y estas entidades, estos visitantes, lo llevan al sitio donde finalmente va a llegar. Y cuando regresan y hablan con sus familiares vivos, les cuentan que es un lugar maravilloso, que todos están felices, que no hay dolor, que todo es alegría, armonía, paz. Claro, porque también si tú traes creencias sobre la muerte, le tienes miedo a la muerte, esta preparación te va a servir muy bien para que esa trascendencia sea más liviana o más... Cuando tú comienzas a entender qué es lo que estás viviendo, porque fíjate, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona es moribunda, sabe que todo se va a acabar. Tiene un miedo increíble, primero a perder todo lo que ha logrado en su vida, a perder familiares, a perder amigos. Los apegos. Los apegos, a perder su propio cuerpo, imagínate. Yo no sé qué hay después de la muerte y voy a perder todo. Es así como que, wow, tremendo shock. Sí. Cuando comienzas a recibir estos visitantes que te comienzan a tranquilizar, a informar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después de que te desprendas de tu cuerpo, las cosas cambian. De hecho, se siente, se puede ver en las personas. Yo tuve la oportunidad maravillosa de poder acompañar a pacientes terminales de cáncer. Fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida, que me han enseñado muchísimo. Y tengo en la mente, jamás se me va a olvidar un caso de una señora como de 60 años, que ella estaba muy asustada y yo la estuve acompañando durante varios días. Y el día anterior al que muriera, ella murió en la noche, yo no estuve presente, pero ese día que estuve ahí me sorprendió porque era otra mujer. Totalmente, en su mirada, en su rostro se sentía la paz, la tranquilidad, sonreía, ella me decía, ya falta poco. Y yo me quedé asombrado del cambio radical que tuvo esta mujer. Y ya como que lo esperan, ¿no? O sea, claro, porque ya las visitas que había tenido le habían informado, mira, a ti te queda poco ya y todo lo que va a suceder es esto. Y bueno, efectivamente, esa noche ella murió. Pero yo me quedé sorprendido del cambio tan radical que tuvo. Entonces, ¿qué recomendaciones le da a las personas que tienen un familiar? Porque no todos los días tenemos un moribundo. Claro, en la afortunadamente. casa, afortunadamente. ¿Qué recomendaciones le daría cuando un familiar tiene a alguien que se está muriendo o que empieza a tener estas visiones en las que tú dices, esto ya es como que viene el fin, para traernos información, ¿no? O sea, de lo que está viviendo esa persona, porque fíjate, en el caso de mi mamá, mi padrastro la regañaba, pero era porque realmente queríamos verla viva, ¿no? Entonces, al hablar ella de muertos, ni nos imaginábamos que la estaban visitando. Entonces, era como momentos, ¿qué te está diciendo doña Zenén? ¿Qué te está diciendo Juan? ¿Por qué te está agarrando los pies? Porque ella decía, no me toques los pies, Juan. Y ella tenía quemadura y a lo mejor le estaba tocando la pierna que estaba quemada. Claro. ¿Qué recomendaciones le dan? Porque, claro, como no queremos hablar de la muerte, y si vemos mira las visiones, el paso a paso que está ocurriendo,
es mejor no tocarlo o regañar a la persona y la persona tener que cohibirse con lo que Sí. está viviendo. Claro, aquí tampoco los médicos apoyan mucho porque los protocolos no son muy flexibles en este tipo de situaciones. Como te he dicho ya varias veces, ellos consideran que son alucinaciones. Entonces, claro, si el médico dice que es una alucinación y yo que no sé nada de este asunto, bueno, santa palabra, esto es. Pero hay algo más allá. Las recomendaciones son simples. A pesar de que tú no puedas creer como familiar que estás vivo asistiendo, acompañando al moribundo, a pesar de que tú no puedas creer en esto, es importante que él se sienta tranquilo. Entonces, nosotros tenemos que mantener la calma. Evidentemente, cuando tú ves que una persona está viendo a una ventana o al techo y está hablando, tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Sí. Pero si ya tienes este conocimiento, lo primero que tienes que hacer es quedarte tranquila porque ya sabes de que tu familiar está recibiendo una visita. Y es una visita que lo va a preparar para trascender al más allá. Entonces, lo primero es mantener la calma. Quedarse tranquilo, no ponerse nervioso, no tener miedo a que hay un muerto, un fantasma al lado. No, quedarse tranquilo, quedarse totalmente tranquilo. Lo otro es demostrarle al moribundo de que tú estás con él. Y a pesar de que creas o no creas, tú lo estás acompañando, estás con él y demuéstrale interés. Pregúntale qué estás viendo, a quién estás viendo, cómo lo estás viendo. ¿Qué te está diciendo? Cuéntame más. Hay algunas otras personas aquí alrededor tuyo y eso es importante porque el moribundo tiene la confianza de poder hablar de lo que está viendo. Y esto también es súper interesante porque cuando tú comienzas a darle esta facilidad, esta confianza y él comienza a abrirse, también puedes preguntarle, ¿estas personas que te están visitando tienen algún mensaje para nosotros los vivos? A veces sí, a veces no. Pero te sorprenderías las veces que sí hay mensajes. ¿Por qué? Porque es muy común entre nosotros los seres humanos dejar muchísimas huellas en nuestro pasado y estos momentos de la muerte, que estás ya a un paso de la muerte. Susceptibilidad siempre. Sí, tu mente consciente comienza a dejar de controlar las cosas y tu espiritualidad, tu corazón comienza a aflorar muchísimo. Y te comienzas a dar cuenta de que hubo cosas que, bueno, no fueron como tú las quisiste o salieron de otra manera o te hicieron algo malo o tú hiciste algo malo. Y estos momentos son importantes para darse ese momento de reflexión y perdonar. Entonces, cuando tú le preguntas, estas entidades, estos acompañantes que tienes aquí, ¿tienen algún mensaje? A veces salen cosas como que el difunto empieza a contar historias que a lo mejor ni siquiera los familiares sabían. Pero eso lo va a liberar de un peso profundo que lo ha acompañado durante muchísimos años de su vida. Estos momentos son maravillosos para poder deshacerse, para poder, entre comillas, reparar esas historias del pasado, que no tiene sentido que la persona se la lleve al más allá, porque no tiene sentido. Entonces, claro, es saldar las cuentas. Saldar esas cuentas, quedarse tranquilo, aprovechar también para desprenderse de todos esos apegos, tanto a personas como a objetos materiales que pesan muchísimo. Liberarnos del ego. Sí, liberarnos de ese ego. Eso hace muy pesado el tránsito hacia el otro lado, porque tu cuerpo es parte de eso, entonces tú no te quieres desprender de todo eso, pero si comienzas a darle esa importancia que es mínima con respecto a lo que vas a vivir del otro lado, te das cuenta de que es muy sencillo ir dejándolo, soltándolo, liberando ese pasado que tal vez te ha atormentado durante muchos años y bueno, hacer el tránsito de una manera sencilla. Como dicen por ahí, mientras más liviano viajes, más rápido y fácil va a ser ese tránsito al más allá. Oye, qué bonito el viaje del moribundo, ¿no? Es bellísimo. Primero, darnos cuenta, si somos familiares, darnos cuenta, oye, llegó el momento. Llegó el momento. Sí, llegó el momento y recibirlo con tranquilidad, con lo que significa realmente la muerte y no el miedo que nos
no han proyectado durante muchísimos años las historias. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres hacerle un resumen a la audiencia de lo que es esas etapas del moribundo, como para que si tú estás con un familiar enfermo, ya sepa que ya llegó el momento, ya es hora de acompañarlo y que haga su tránsito más liviano. Es correcto, Ingrid. Fíjate, para dar un pequeño resumen de este programa, esas visiones de los moribundos son reales. Están documentadas en gran cantidad de estudios científicos y gran cantidad de libros. Existen unas fases que se producen cuando la persona ya está a punto de morir. Normalmente estas visiones arrancan a los 5 días, 3 días antes de morir, incluso horas antes de morir. Y uno debería estar como que pendiente. Cuando la persona, tú comienzas a observar que está con la visión fija en un punto de la habitación o en el techo o inclusive hablando ciertas cositas, ya llegó el momento. Ya tiene a esos visitantes, sus acompañantes a su lado, que lo están preparando para hacer el tránsito. Lo que tú tienes que hacer es primero mantener la calma, ¿ok? Porque ellos perciben. Acuérdate que en esos momentos hay estados alterados de conciencia y la mente racional está un poco más apagada y esa conciencia alterada percibe las emociones de las mismas personas. De todo el ambiente. De todo el ambiente. De hecho, por eso pueden conectarse con las otras dimensiones. Segundo, mostrar interés por lo que esta persona está viendo. Preguntarle quién está, cómo está, quién más te está acompañando, qué te está diciendo. Inclusive llegar al punto de poder preguntarle si existe algún tipo de mensaje para los que están ahí vivos, los que van a quedarse de este lado. Y darle la oportunidad al moribundo de expresarse, de liberarse de esas cargas del pasado, de esos apegos, de tal manera que su tránsito sea lo más liviano posible. Y eso es lo que nosotros llamamos acompañar al moribundo. No es estar sentado al lado de su cama, tomándole la mano, a esperar a que deje de respirar y ¡ay, murió! ¡Qué bien! Y después irnos a tomar el chocolate caliente con churro. No. Sí. Acompañar al moribundo es eso, darle la oportunidad para que su tránsito sea liviano, maravilloso y pueda tener una experiencia de lo más linda que se pueda. Que se vaya liviano. Bueno, si te gusta este tema, solamente tienes que darle like, suscribirte para que puedas recibir más de estos videos que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Sí, Ingrid, gracias a ti también. Y por favor, no te olvides de dejar en los comentarios si tú has tenido este tipo de experiencias como acompañante, obviamente, no como moribundo. Si has tenido este tipo de experiencias, cuéntamela en los comentarios, que con todo gusto los leeré y te contestaré. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.